Día. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Tito capítulo 2. Bueno, estamos terminando una sección de esta carta que Pablo le escribió a su hijo en la fe, a Tito, un hombre que le había acompañado por mucho tiempo en sus viajes misioneros, pero que ahora lo había dejado Pablo en la isla de Creta para que termine una tarea que había quedado inconclusa. Hacía poco se habían comenzado unas cuantas iglesias en esa isla y Pablo quería ver que las iglesias ahí puedan estar firmes y que puedan cumplir con las tareas que tenían por delante, que era evangelizar a toda esa isla. Y para esto necesitaban líderes calificados y necesitaban que cada creyente que se identificaba con Cristo pueda vivir una vida de acuerdo al evangelio que estaban predicando. Para eso Tito tenía que trabajar, tenía que acompañar a las iglesias y ayudar a cada persona en la iglesia, sin importar el lugar donde esté, a vivir una vida conforme a la doctrina. Y estuvimos estudiando ya varios de estos grupos, hablamos de los hombres mayores y su lugar y los requisitos o las características que Dios espera que ellos tengan. Hablamos sobre las mujeres ancianas y jóvenes y la semana pasada hablamos sobre los hombres jóvenes y la importancia de que en la iglesia los líderes jóvenes puedan ser ejemplo a los hombres jóvenes para que ellos puedan, en esta etapa tan crucial de la vida, poder reflejar a Cristo y poder ser instrumentos del Señor para la extensión de la obra y del Evangelio. Hoy vamos a ir al último grupo, perdón, que aparece en el versículo 9. Vamos a hablar acerca de los siervos o los esclavos. La esclavitud era una práctica muy común en el mundo antiguo. Estuvimos ya en Primera de Timoteo capítulo 6, los primeros versículos, estudiando acerca de los esclavos en el Imperio Romano. No quiero repetir todo lo que estudiamos juntos ya en ese pasaje, pero déjenme resumir algunas de estas ideas. La esclavitud era muy común en aquel tiempo. En Roma, por ejemplo, cuando se escribe esta carta, se calcula que por lo menos un tercio de toda la población en ese momento estaban en este grupo, eran esclavos. Esto no era un grupo minoritario, era un grupo bastante significativo. Varios millones de personas en Roma o en el Imperio Romano de alguna manera habían terminado en esta situación. Y claro que en la esclavitud había muchas formas de abuso que eran totalmente contrarias al sentir bíblico, pero era una forma de funcionar socialmente donde no todo lo que pasaba estaba mal. Y por eso es que cuando vos lees el Nuevo Testamento no ves al cristianismo tratar de abolir la esclavitud o levantar a los esclavos de ese tiempo en contra de este sistema de opresión, sino más bien lo que hay es una regulación de la esclavitud. En el Nuevo Testamento están ahí las pautas de cómo deben vivir los amos creyentes de una manera que honre al Señor desde esa función social y cómo deben vivir los esclavos creyentes. Y esto de ninguna manera está avalando todas las formas de abuso que este sistema incluía, pero está mostrando de que aún ese sistema era un sistema válido en donde muchas de las necesidades de las personas podían ser satisfechas, donde personas con más recursos
podían convivir con personas de menos recursos en una sociedad de mutuo beneficio donde puedan tener lo necesario para avanzar cada uno en el lugar en donde, económico y social en donde estaba. Entonces, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan un cuadro de cómo la Biblia entiende estas relaciones económicas. Y no, en el transcurso del estudio hoy vamos a leer varios de esos pasajes. En este pasaje no aparecen todos los detalles de lo que implica vivir esa relación. Y tal vez hoy vos mirás y decís, bueno, nosotros ya no estamos ahí. En nuestro sistema no hay esclavitud. Bueno, si vos entenderías aquel sistema, te darías cuenta de que hay muchas cosas que hoy pasan que son parecidas a aquel momento. La esclavitud no era la imagen que vos tenés de lo que pasaba en Estados Unidos, por ejemplo, en el tiempo de la Guerra Civil. Hay mucho de lo que ahí pasó que es abominable, que la Biblia lo condena abiertamente. Pero la esclavitud del Imperio Romano se daba por muchas razones en donde personas terminaban en situaciones económicas muy vulnerables. No tenían acceso a las tierras que permitían producir un ingreso. Algunos habían tomado malas decisiones económicas que le habían llevado a perder todo lo que tenían y ahora quedar totalmente a la deriva económicamente. Otros habían sido conquistados por algún pueblo y de repente toda una sociedad pasaba a ser esclavo inmediatamente después de esa conquista. Entonces había muchas razones por las que personas terminaban en esta situación. Y no todos los amos eran amos malos, eran amos opresores. Había veces donde amos eran compasivos, eran generosos y muchas veces los esclavos, aún teniendo la libertad para salir, preferían no salir porque ellos entendían esta forma de relación como algo beneficioso para ellos. Ellos pensaban, este amo me cuida, este amo me ama, este amo me sirve, este amo me da lo que necesito, entonces yo lo voy a servir. Y hacían compromisos de por vida para estar unidos a esos amos. Entonces, no todo en la esclavitud era malo. Claro que había mucho que era malo y la Biblia abiertamente lo condena. Pero en nuestro tiempo, nosotros también vivimos en distinciones sociales, ¿no? Hay personas que tienen más y personas que tienen menos. Hay personas que administran las herramientas que se necesitan para producir. Y hay otras personas que no tienen acceso a esas herramientas y lo que hacen es ofrecer su esfuerzo, su trabajo para lograr la producción y para poder tener una entrada y un recurso. Entonces, todo el tiempo en nuestra sociedad hay una forma de acuerdo social en donde personas trabajan para otras y hay un mutuo beneficio. Hoy podríamos tomar lo que acá Pablo va a decir en cuanto a los esclavos y aplicarlo a los trabajadores. Claro, un trabajador no es un esclavo en la misma manera que en el mundo antiguo. En muchas maneras sí se parece, porque uno tiene alguien sobre él que le dice lo que tiene que hacer. Y tu vida económica depende de esta otra persona y del ingreso que esta persona te permite tener para satisfacer las necesidades de tu familia. Entonces, de alguna manera vos voluntariamente te sometés a un patrón como si fuese a ser tu amo durante ese tiempo en el día para poder tener un beneficio. Y él te contrata como una herramienta para sus beneficios. Así que nuestro sistema no es tan distinto al de aquel tiempo. Y la Biblia no promueve una idea de revolución en la que todos tengamos que tener las mismas herramientas o los mismos ingresos. La Biblia habla de diferentes funciones y diferentes posiciones sociales en donde Dios mismo ordena la sociedad. Y claro que en nuestro tiempo y en nuestra sociedad hay muchas oportunidades que en aquel tiempo no había para poder desarrollarte económicamente. Pero aún cada uno de nosotros está en un lugar social distinto.
Y lo que Dios espera es que en ese lugar en donde Él nos colocó, podamos vivir una vida que refleje a Cristo. Especialmente este pasaje está apuntado a los esclavos. ¿Por qué Pablo habla de ellos y no habla de los amos? Tal vez la razón es porque en este tiempo, en la iglesia, la mayoría de los que estaban sentados ahí, el día que esa carta se leyó, eran esclavos. El cristianismo en el primer siglo creció en forma exponencial, principalmente en los grupos sociales más vulnerables, en los más pobres. Si vos lees, por ejemplo, ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, se los leo yo, Pablo le hace reflexionar a la iglesia ahí, le dicen, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si vos hubiese recorrido las iglesias de aquel tiempo, la mayoría de las personas hubiesen sido personas humildes, sencillas, que no pertenecían a las clases poderosas, que no eran los terratenientes, que no eran los políticos de esa época. Era gente sencilla. Y muchos de ellos eran esclavos. O sea, no eran libres de decidir qué iban a hacer con su vida o con su tiempo. Ellos eran propiedad de otro. En algunos casos, en la misma iglesia estaban los amos y los esclavos convertidos en un mismo cuerpo. Y en otros casos no. Por eso tal vez Pablo acá se refiere a ellos, a los esclavos. ¿Y no es eso cierto con nosotros también? De repente en algún momento surge algo distinto a la norma y alguna persona importante o reconocida o muy adinerada aparece y el Señor transforma su vida y es un milagro de la gracia del Señor. Pero si miran alrededor, la mayoría somos gente sencilla, ¿no? La mayoría dependemos de otros económicamente que nos pagan un sueldo y recibimos de ellos el ingreso. Cuando Pablo escribe esto a estos hombres, esto es algo que rompe con lo que socialmente se entiende por esas ventajas. Porque Pablo le va a mostrar a estos esclavos que su lugar en la obra del Señor es clave. Si vos hubieses sido un esclavo en aquel tiempo, para muchos ser un esclavo era casi como ser un objeto más. No había diferencia entre un animal de carga y un esclavo. Era algo que se compraba con dinero, se administraba libremente y se disponía como uno quería. Si vos eras un esclavo y eras creyente en aquel tiempo, tal vez vos mirabas tu situación y vos decías, ¿qué puedo hacer yo para la obra del Señor? Yo no puedo salir a predicar por el mundo, soy un esclavo. No puedo ni siquiera decidir cómo administrar mi tiempo, mi día. A mí me arman la agenda y me dicen qué tengo que hacer. La gran parte del día me la paso haciendo tareas que no son grandes cosas. Son cosas muchas veces aparentemente insignificantes o a veces bajas. Labores, ¿no es cierto?, desgastantes. Termino agotado. Y ¿de qué sirve lo que yo hago para la obra del Señor? Queremos que el mundo llegue a conocer a Cristo, pero seguramente Dios tiene planes grandiosos para otros. Pero yo soy un simple esclavo. Pablo ahora se enfoca en los esclavos y les va a mostrar cómo su lugar en la obra del Señor es absolutamente crítico. Que el Señor decidió adornar el Evangelio y edificar su iglesia a través de instrumentos viles, a través de instrumentos que para la sociedad no parecen destacarse, ni aportar, ni ser tan influyentes, pero ellos van a ser la fuerza del Evangelio.
para la salvación de sociedades enteras, como por ejemplo acá, Creta misma. Como les decía, en el primer siglo, muchos esclavos o gente de estas clases bajas se habían convertido. Y si vos podrías ir a la historia y chequear y mirar cómo la iglesia creció en ese tiempo, estas personas fueron la pieza clave para la extensión del cristianismo. Y vos decís, ¿pero de qué manera? Bueno, los esclavos en ese tiempo convivían en la vida familiar. Estos esclavos estaban integrados a la sociedad en estos círculos, y estas personas convertidas a Cristo mostraron la luz del Evangelio de tal manera que muchísimas familias y grupos llegaron a Cristo. Y el Señor usó a estas personas para la edificación de la iglesia. Si lo hizo en aquel tiempo, lo que tenemos que entender es que esto es verdad para todos los tiempos. O sea, no hay ninguna función social, no hay ningún lugar tan bajo o tan insignificante que no pueda ser usado por Dios de formas poderosas para la conversión de grupos enteros. Ahora, la forma en la que Dios va a usar a estos esclavos no es en la manera en la que usualmente pensamos en la evangelización. Cuando vos pensás en la obra del Señor y en la obra misionera, por ejemplo, vos te imaginás cosas asombrosas, grandes planes, estrategias, ¿no es cierto?, sumamente inteligentes, muchos recursos invertidos en eso. Pero la forma en la que Dios va a usar a estas personas es totalmente distinta a esa. Dios los va a usar a estas personas en el día a día, en las tareas simples y cotidianas, en lo que aparentemente podría pasar desapercibido, pero en realidad está siendo usado por Dios para impactar la vida de muchas personas alrededor. Dios va a usar la conducta de estas personas. Ya hemos estado hablando de lo importante que es la conducta, ¿no? Todas estas semanas hemos estado hablando de lo importante que los hombres grandes de la iglesia vivan como hombres piadosos. Las mujeres grandes vivan como mujeres piadosas. Las jóvenes, los jóvenes. Estuvimos hablando de la conducta, ¿no? Y otra vez, acá, Pablo va a subrayar esto, lo clave que es, lo importante que es, que creyentes vivan lo que predican. Miren, no hay enemigo más letal para la obra del Señor que la gente que profesa ser cristiana, pero no vive como un cristiano. No hay nada más perjudicial para la obra del Señor que eso mismo. Tal vez, antes de leer el pasaje y arrancando, ¿no es cierto?, para ponerte en perspectiva, a donde queremos llegar es a que vos entiendas esto. Si vos no vas a vivir una vida cristiana íntegra, entonces no digas que sos cristiano. No te pares en tu barrio o en tu lugar de trabajo o en tu familia y digas que vos seguís a Cristo, que vos vas a la iglesia, que vos estás leyendo la Biblia, si no vas a vivir de acuerdo a eso. Porque lo que estás haciendo es dándoles más razones a esta gente que ya tiene suficientes razones de renegar de Cristo. Y tu vida le está haciendo de tropiezo a estas personas para que ellos no vean el valor de la verdad y no corran a Cristo por salvación y desacrediten todo el Evangelio. Pero por el contrario, si vos vivís la verdad del Evangelio en esos lugares, no subestimes el poder que una vida íntegra y un mensajero fiel tienen para transformar el mundo entero, aunque sea en una fábrica haciendo una labor rutinaria y aparentemente insignificante. Eso es lo que este pasaje va a hacer. Va a hablarle a los esclavos y va a mostrarle el lugar crítico que tienen en la obra del Señor. Leamos el pasaje y vamos a hablar esta mañana acerca de siervos adornando la sana doctrina.
Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Arranque entonces el versículo 9 presentando este nuevo grupo que son los siervos. Los siervos, ahí la palabra siervo es la palabra esclavo, y recién explicaba yo este contexto. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes más a donde ir para armar un cuadro de cómo la Biblia presenta a los esclavos y cómo vivir una vida cristiana fiel siendo un esclavo. Para que logremos armar un cuadro, les voy a leer con solamente algún detalle de comentario, pero solamente se los voy a leer para que recuerden el sentir del Nuevo Testamento en cuanto a los esclavos cristianos. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siervos, le dice, la tarea que ustedes están haciendo va más allá que los amos a los que ustedes están viendo ahí. Ustedes están sirviendo a Cristo. En ese lugar te puso el Señor. Hay una función espiritual importante. No tiene que ver solamente con ganarte el sueldo, tu día laboral. Ese día laboral es un lugar de ministerio. Es una tarea espiritual. Acá en Tito vamos a ver algo más de esa tarea espiritual. Esa tarea espiritual tiene que ver con el propósito del Señor de exaltar el Evangelio. El propósito del Señor de difundir el Evangelio. Y a vos te mandó como misionero a ese entorno. Y si vos servís en una forma fiel en ese lugar donde el Señor te puso, dice ahí Efesios, el Señor te va a recompensar por eso. Lo mismo dice en Colosenses. Mira, Colosenses 3:22 dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Lo mismo, ¿no es cierto? Estás sirviendo a Cristo en ese lugar donde Cristo te puso. En 1 Timoteo 6, que es el pasaje que estudiamos juntos hace algunas semanas, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En estos otros pasajes se enfoca el concepto de cómo tiene que ser mi actitud en mis tareas laborales como esclavo. Tengo que ver que estoy sirviendo no solo al amo que me contrató, que es dueño mío, sino que estoy viendo al Señor y lo estoy sirviendo a Él. En el pasaje de Tito se agrega una pieza muy importante para todo este conjunto de pasajes, porque lo que Tito se nos está diciendo es que, lo vamos a ver ahí en el versículo 10, el trabajo en ese lugar tiene como objetivo espiritual adornar el Evangelio. El Evangelio es precioso por sí mismo. El Evangelio es valioso, el Evangelio es poderoso, el Evangelio puede transformar la vida de personas. Pero la conducta de estos creyentes va a ser la herramienta por la que ese Evangelio va a ser
respaldado y adornado. Se va a ver precioso en el mundo que está observando a estas personas. Y mucho de eso tiene que ver con tareas que vos nunca asociarías con el Evangelio. ¿Qué tiene que ver clavar clavos en un zapato o pegar zapatos con el Evangelio? Tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver levantar una pared con el Evangelio? Tiene mucho que ver. Pero esto va a ayudar a una persona que no tiene en cuenta a Cristo. Él me contrató para construir sus objetivos espirituales. Sí, Él te contrató para eso, pero vos no estás trabajando para eso. Vos estás trabajando con algo mucho más grande en mente, y es adornar la doctrina. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que un esclavo va a adornar la doctrina en ese lugar? Hay 5 principios que aparecen acá, vamos a pasar rápido por cada uno de ellos, y hay un propósito con el que cierra toda la sección. Primer principio, van a hacerlo sirviendo en sujeción. Sirviendo en sujeción. Exhorta a sí mismo a los siervos a que se sujeten a sus amos. La palabra ya la venimos estudiando, varias veces la hemos visto, es la palabra que ya vimos en cuanto a las mujeres y su relación con sus maridos. Y acá está hablando de esta misma palabra en relación a este esclavo y su amo. Les mencioné que esta palabra es un término militar. Sujetarse tiene que ver con rango y ponerse bajo a alguien que está en autoridad para obedecer todo lo que se me dice. La sujeción es parte de la vida en todos los lugares, en todas las épocas, en todas las edades. La sujeción muestra la forma en la que Dios orquestó todas las cosas. En el mundo y en la sociedad hay un orden, y ese orden tiene que mostrarse en esta actitud de que los que están bajo autoridad se coloquen bajo esa autoridad, reconozcan esa autoridad y vivan en función de esa relación de una persona que está guiando y otra persona que está obedeciendo. En nuestro tiempo, el concepto de autoridad está siendo desgastado y desacreditado en todos los niveles. En el mundo laboral, vos notás que el énfasis de nuestra sociedad no está en la sujeción, ¿no? Más bien está en los derechos. Y hay muchísimos mecanismos para animarte a proteger tus derechos y defender tus derechos. En contraste con todo esto, la Biblia le dice al cristiano que el cristiano va a mostrar a Cristo y va a servir a los propósitos de Cristo y va a edificar la obra del Señor si Él se mantiene en sujeción. Esta idea de sujeción, como les digo, está en muchísimos otros pasajes, pero acá Pablo le está dando a Tito la responsabilidad de forzar esto en la vida de la iglesia. Lo que tienen que hacer los líderes de las iglesias es guiar a los miembros de la iglesia a vivir vidas de sujeción en todos los ámbitos, pero especialmente en este ámbito. Ellos tienen que instruir, ellos tienen que corregir, ellos tienen que frenar la rebeldía propia del corazón que no quiere sujetarse, que quisiera hacer tomar sus propias decisiones. Claro, en nuestro contexto hay formas en las que vos podés tomar decisiones para salir de un contexto difícil, ¿no? Por ejemplo, vos podés irte a trabajar a otro lado. Y eso es algo válido, perfectamente válido. Pero este pasaje lo que está mostrando es que mientras vos estás en esa relación de trabajo, esa persona vos tenés que verla como tu superior. Vos tenés que verla como Dios colocando a esa persona como tu autoridad y vos disponiéndote a obedecer en todo a esa autoridad que fue puesta sobre vos.
La palabra amo que aparece ahí es la palabra déspota. La palabra déspota te suena muy agresiva, ¿no? Técnicamente, la palabra déspota refleja a una persona que tiene poder absoluto, que puede decidir cualquier cosa y debe obedecerse. Claro, nosotros asociamos déspota con algo muy malo, muy negativo, ¿no? Porque este que tiene poder absoluto, nosotros usamos esta expresión, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si vos tenés un déspota, o sea, si vos tenés una persona que no le rinde cuenta a nadie y que lo que él dice se hace sin cuestionamientos, entonces la corrupción del corazón de esta persona va a llevar a destruir todo a su alrededor. Por eso es que en nuestro país, por ejemplo, hay equilibrio de poderes. No hay una persona que tiene un poder absoluto, porque las sociedades han entendido lo negativo que es que haya este poder. Pero en aquel tiempo, estas personas eran dueñas de los esclavos, eran los déspotas, eran las personas que tenían el poder absoluto. Y los esclavos tenían que ver a estas personas de esta manera. Y tenían que reconocer la autoridad completa para que hagan lo que quieran hacer. Y yo estoy a sus órdenes. Yo estoy a su servicio. Claro, la palabra nos hace sentir incómodos, pero nosotros pasamos por Primera de Pedro, capítulo 2, donde aparece un pasaje más que habla de los esclavos y que agrega un detalle más. En el versículo 18 dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Fíjate, está representando el ámbito laboral y está mostrando a una persona que está sufriendo injustamente. Y le dice: sujétense, obedezcan. Pero esto es injusto. Esto no agrada al Señor. Claro, no agrada al Señor lo que ellos están haciendo, pero sí agrada al Señor que yo me someta al que está actuando mal. Eso es lo que agrada al Señor. ¿Cómo? Bueno, dice el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Donde está el sello de aprobación de Dios es cuando una persona puede mantener su fidelidad y su comportamiento honrando al Señor en medio de la dificultad. Ahí está el favor de Dios, ahí está la recompensa de Dios, ahí está el fruto de esta tarea. ¿Dónde es que el mundo ve que el creyente es distinto al inconverso? ¿Dónde es que la verdad del Evangelio va a resaltar tanto como para llevar a las personas que no creen a ver la vida de estas personas y buscar la verdad que transformó sus vidas? ¿Qué lo va a producir? Bueno, el mundo no tiene problema en celebrar a un buen líder que me beneficia en todo sentido. Eso es algo normal. Donde se va a ver es cuando hay dificultad. Y después Pedro agrega algo más. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No solamente tenemos el mandato, el Señor nos llamó a esto, sino que tenemos el ejemplo de cómo Cristo padeció, dejándonos ejemplo. Y el padecimiento de Cristo fue un padecimiento en el que Él entregó al Padre la causa para que la juzgue. Y Él se entregó en las manos de sus verdugos. Y ese padecimiento fue el instrumento que Dios usó para salvar. Y esto es lo que Dios planea hacer a través de la vida de estos hombres que están en una sociedad corrompida, siendo liderados por personas corruptas,
pero que deben reflejar a Cristo en esos ámbitos. Y deben hacerlo en todo, ¿no? Que se sujeten a sus amos. Entonces, van a adornar la doctrina de Cristo sirviendo en sujeción. En segundo lugar, lo van a hacer sirviendo para agradar. Sirviendo para agradar. O sea, no solamente van a hacer lo que tienen que hacer a regañadientes, no me queda otra. Fíjate, cualquier persona inconversa se aguantaría a un jefe malhumorado, porque sabe que si no, se queda sin trabajo. Pero el creyente hace más que solamente eso. No solamente lo soporta, él se somete a esta persona y también en su corazón él va a buscar agradarle. Es lo próximo que dice, ¿no? Que agraden en todo. La idea de agradar, bueno, es ser agradable, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Usualmente en el Nuevo Testamento se usa para la idea de agradar a Dios. Por ejemplo, en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La idea es algo que le trae placer. Dios lo disfruta. Él lo ve y se goza en cuando ve a un hijo obedeciendo a sus papás. Y está usando esta palabra acá. La idea es dar satisfacción al amo. Es ganar el favor. Es forjar buena voluntad. Y uno lo hace haciendo todo lo que el otro quisiera que haga, ¿no? Y haciéndolo de la manera en que el otro quisiera que lo haga. Ahora, nosotros leímos en Efesios que nuestro objetivo final no es agradar a nuestro amo. Eso es lo que el mundo hace, ¿no? Muchas veces el mundo trata de agradar a su amo. Trata de quedar bien. Hablábamos con uno de los hombres el otro día y me contaba cómo el jefe se pone contento cuando vos haces algo extra de lo que se esperaría, ¿no? Y cuando vos le podés resolver sus problemas y traerle, ¿no es cierto?, un beneficio. Él se pone contento y el empleado también se pone contento porque un jefe contento significa más beneficios para mí, ¿no? El mundo hace eso. Nosotros no buscamos agradar al jefe. Nosotros buscamos agradar a Dios. Pero ¿cómo agradamos a Dios? Agradamos a Dios agradando al jefe. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos haciendo es viviendo nuestra vida cristiana de tal manera que el jefe y todos los que están a nuestro alrededor puedan ver a Cristo en nosotros. Él no entiende todo lo que nosotros sabemos de la vida espiritual. Él ve cosas muy simples. Él ve si vos llegás a horario o no. Él ve, ¿no es cierto?, si vos te estás esforzando o no, si sos negligente o no. Él ve si estás haciendo algo extra. Eso es lo que él percibe. Son cosas muy simples. Pero agradarle a él en el corazón de creyente tiene como objetivo poder agradar a Cristo, que Él es mi amo verdadero y Él me puso en esta situación para reflejarlo a Él en este contexto. Ahí en 1 Timoteo 6 explicaba, ¿no es cierto?, de que, versículo 1 y 2, no solamente a los inconversos, sino a los creyentes. Esta tiene que ser nuestra actitud. Como les decía antes, el jefe se agrada de nosotros por razones pecaminosas, ¿no? O sea, él no está pensando en nada espiritual, está pensando en sus objetivos económicos. Pero nosotros le estamos agradando a él por razones piadosas. Nosotros le estamos agradando a él porque queremos que el evangelio no encuentre estorbos. Y queremos que nuestra vida adorne el evangelio que le vamos a predicar. Porque en última instancia queremos que él se convierta y todas las personas en ese entorno. Entonces nosotros lo hacemos por razones piadosas. Él lo hace por razones pecaminosas. Entonces, en primer lugar, sirviendo en sujeción. Segundo, sirviendo para agradar. En tercer lugar, sirviendo sin cuestionar.
cómo adornamos la doctrina cuando servimos sin cuestionar. Y dice el versículo, hay dos negativos ahí. Primero, que no sean respondones. Esta palabrita ya la mencionamos la vez pasada. La palabra literalmente tiene que ver con hablar en contra, contradecir o rebatir lo que se está diciendo. Aparece, por ejemplo, en Hechos 13:45, cuando Pablo estaba predicando y dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, acá está Pablo hablando y la gente cuestionando, diciendo, no, eso no es verdad, desacreditando lo que él está diciendo. Eso sería responder, hablar en contra. En Romanos 10:21, por ejemplo, se usa esta palabra para hablar de la actitud de Dios, la actitud del pueblo hacia Dios, que Dios extiende sus manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Es un pueblo que resiste. Bueno, esto es lo que no tiene que pasar. Esto es lo que los creyentes no tienen que hacer. Ellos no tienen que rebatir, no tienen que cuestionar. Esto tiene que ver con una actitud del corazón. Esto tiene que ver con la forma en la que ellos responden a las directivas. Lo hacen quejando, cuestionándose, lo hacen a medias o no lo hacen porque piensan que es injusto hacerlo. O aún más que eso, se juntan con otro grupo de trabajadores para levantarse en contra del jefe o hacerle una protesta o un paro o una marcha para ir en contra de todas las injusticias que nos están haciendo. Todo eso es contrario al sentir del Evangelio. Claro que es permitido por la ley, pero no es lo que un creyente hace. Porque el creyente no está en ese trabajo solamente para defender sus intereses. No está para ganar dinero. El dinero se lo da el Señor y el Señor le va a cuidar. Él está en ese trabajo para servir a Cristo, viviendo una vida que adorne el Evangelio que está predicando. Y lo importante es que el jefe y todas las demás personas vean que esta persona es distinta a los demás. Que él no es un respondón, que él no rebate, que él no contradice, que él no va en contra. Él es una persona que tiene una buena actitud hacia el trabajo y hacia todo lo que se le da para hacer. En cuarto lugar, sirviendo sin robar. Fíjense qué prácticos que son, y Pablo parece que da en el clavo en cada vez. Porque cada una de estas cosas que se dicen son las cosas que son difíciles en un entorno laboral. Y esto del robo, o la palabra acá, no defraudando, esto del robo, esto es algo, es moneda corriente, ¿no? Es parte de lo que ya se sobreentiende que va a pasar. Cuando las empresas calculan los gastos de producción, incluyen dentro de los gastos de producción todo lo que le van a robar. Esto pasa, ¿no es cierto?, en los supermercados, que en el precio del producto está también todo lo que la gente se roba constantemente de los supermercados. Y pasa, ¿no es cierto?, en las fábricas. Y la gente roba. Y hasta parece algo, una osadía, algo loable, ¿no es cierto? Mirá lo que logré hacer. No se dieron cuenta. Y hay un montón ya de trucos de cómo salirte con la tuya sin que se den cuenta que estás robando. El robo puede tener muchas maneras, ¿no? Puede tener las formas, bueno, hay elementos en el trabajo que vos usás y bueno, se perdieron, desaparecieron, se gastaron, ¿no? Pero en realidad eso es parte de tu ganancia. Puede haber, bueno, el robo pasa por el robo del tiempo. A mí me contratan para hacer una tarea y yo digo, bueno, la tarea me lleva todo este tiempo, pero en realidad no me lleva todo ese tiempo. Solamente estoy regulando el esfuerzo que quiero hacer o no hacer. Y estoy robando un tiempo que no es mío, porque yo estoy comprometiendo ese tiempo en un trabajo y me están pagando por ese tiempo. Estoy robando ese tiempo. El robo puede tener muchas maneras. Aún, no sé, la empresa me cubre mis comidas, mis viáticos. Y yo puedo pasar el presupuesto de lo que voy gastando. Y cuando voy a comer o voy a viajar o usar, lo uso de una manera no
equilibrada. No lo uso pensando en el beneficio de mi jefe, lo uso pensando, bueno, tengo cuenta libre, voy a aprovecharlo. Y si lo pueden aprovechar otras personas que están conmigo, lo aprovechamos juntos. Y lo que estamos haciendo es robando. Y después pensamos como argentinos, mirá qué vivos que somos, cómo podemos disfrutar de todo esto que el jefe no se da cuenta, que estamos aprovechando. A veces se da cuenta, pero es parte de ese tire y afloje de las relaciones. El creyente no roba. El creyente vive una vida honesta y fiel con todos los recursos que le dieron para administrar. Y lo hace porque él le va a rendir cuenta un día a Dios. Tal vez una historia bastante gráfica aparece ahí en Lucas, capítulo 16. Ahí aparece la parábola del mayordomo injusto. Y dice ahí en el versículo 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Este hombre era un esclavo que lo habían puesto de administrador y este hombre tenía mucho poder. El hombre era muy rico y administraba muchas cosas. Pero en algún momento él empezó a darse concesiones que no debería haberse dado. La palabra disipador significa que en vez de usar los bienes del amo en beneficio del amo, lo empezó a usar en beneficio propio. Y claro, él administra muchas cosas, pero estas cosas las administra no para él, las administra para su amo. El amo le deja comer y vivir, pero como parte del objetivo de generar recursos o beneficios para el amo. Miren, cuando uno trabaja, el trabajo que honra al Señor no es el trabajo donde estoy tratando de sacar mi mayor provecho con el menor esfuerzo. Esa es la forma en la que se ha desvirtuado el trabajo. ¿Cuál es la forma bíblica de pensar en cuanto al trabajo? Mi trabajo es, yo voy a beneficiar a la otra persona de la mayor manera posible. Y como resultado, el Señor va a proveer para mis necesidades a través de este servicio que estoy haciendo. Pero cuando vos estás en el trabajo, vos no estás pensando en vos, estás pensando en la otra persona. Y si esa otra persona te dio elementos, te dio dinero, te dio recursos, te dio oportunidades, todo eso se tiene que usar para lograr avanzar los intereses del amo. Eso es un empleado fiel. Los empleados fieles no roban. El empleado cristiano no debe robar, no defraudando, es la palabra, ¿no es cierto? La palabra defraudar significa sustraer, literalmente, es la idea de robar. O a veces significa también robar por malversación. Esa palabra a veces la he escuchado en los ámbitos políticos, ¿no es cierto? Fue condenado por malversación de fondos. ¿Qué significa? Bueno, significa que él, como está ahí, sabe cómo es la movida y él sabe que acá hay una oportunidad de negocio, entonces estas tierras fiscales, ¿no es cierto?, las rifa y justo se sacó el número y ganó la rifa, ¿no es cierto? Y ahí él lo que está haciendo es redireccionando los fondos que no son para ganancia personal. Él tiene que ser un administrador para los intereses del pueblo, sería la idea, ¿no es cierto? Esa malversación. Eso es robar, ¿sí? Eso es defraudar. Tal vez vos decís, ¿y qué pasa si yo vivo en un entorno donde todo funciona así? Bueno, en ese entorno vos vas a ser distinto. ¿Y qué pasa si no puedo ser distinto? Entonces vas a chocar con el entorno y tal vez no vas a poder seguir en ese entorno. Pero vos tenés que vivir una vida tal que el Evangelio pueda reflejarse en esos detalles tan importantes. En quinto lugar, entonces, sirviendo en sujeción, sirviendo para agradar, sirviendo sin cuestionar, sirviendo sin robar, sirviendo con fidelidad. Sería el quinto, sirviendo con fidelidad. Y el último, lo ves ahí en el versículo 10, sino mostrándose fieles en todo. En el griego hay una palabrita que no quedó en la traducción española, que es la palabra buena o bueno.
Y la idea es, podríamos traducirlo ese, mostrando ser fieles en todo, lo podríamos traducir así, mostrando buena fe en todo. Mostrando buena fe en todo. Pero la idea es esa, es mostrando ser fieles de una forma buena en todo lo que hacemos. Fiel en todo. La idea es que esta persona da suficientes evidencias de que es confiable en todo lo que hace. Es la clase de persona que el amo, el dueño, el patrón, le daría para administrar sin pedir cuentas porque está seguro en su carácter. Él sabe que él va a usar todas las cosas para el beneficio del amo, entonces confía ciegamente que la tarea se va a hacer bien y la tarea va a traer un buen resultado y no va a ser defraudado este amo en el proceso. Él se muestra fiel en todo y ha pasado tantas veces que hay suficiente evidencia de que esto es así. Así deberían ser los cristianos, en cualquier ámbito laboral en donde ellos están trabajando. Sería como Génesis, capítulo 38, la historia de José. ¿Se acuerdan el sirviendo bajo Potifar? Que esto es lo que pasó. Él era un esclavo, pero empezó el amo a darle más y más y más autoridad y llegó un momento donde ya no se preocupaba por nada. Todo, vos hacés lo que sea, ¿no es cierto? Porque yo confío en todo lo que vos hagas. Y cuando llegó el momento de la prueba, ¿se acuerda que vino la esposa de Potifar a querer dormir con José? Y José usó esto y dijo, pero no puedo pecar contra Dios. Mi amo me confió todo. Él no se preocupa de nada. ¿Y yo voy a traicionarlo de esta manera? Yo voy a ser fiel hasta el final. Y voy a mantener esa misma postura aún frente a esta situación, aún cuando me cueste todo. Y a veces ser fiel te va a poner en situaciones críticas, donde tal vez como José, los dos caminos sean o salir grandemente beneficiado o terminar en la cárcel por ser fiel. Y lo que un cristiano hace es, se muestra, o sea, demuestra ser fiel en todos los aspectos de su comportamiento y su vida. Ahora llega el versículo al cierre, que sería el cierre de todo el párrafo, donde fuimos viendo por qué es tan importante que cada uno de estos grupos viva de esta manera. ¿Se acuerdan en el versículo 5? Cuando habló de estas mujeres, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el versículo 8, para que, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y en el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Este último punto le puse sirviendo para adornar. Sirviendo para adornar. La palabra adornar es la palabra de donde viene nuestra palabra en el español cosmético. Cosmosin, esa sería la palabra específica que aparece ahí. La palabra se usa también para hablar de el mundo, o sea, el cosmos, dando a entender de que hay un orden, un patrón que gobierna todo, que no hay caos, sino que hay orden. Y entonces esa misma palabra se usa para hablar de, por ejemplo, el adorno que hace que una mujer resalte su belleza. Por eso es de ahí de la idea de cosmético. Pero esta palabra de adornar se usa para muchas formas de adorno, no solamente maquillaje, sino que, por ejemplo, adornos como joyas que las mujeres usaban en ese tiempo. Pero todas tienen este mismo sentido de resaltar. Y entonces, el objetivo de vivir esta clase de vida no es para lograr un beneficio personal, sino que yo soy a la vez un esclavo de Cristo, dijimos. O sea, yo estoy ahí de parte de Él para lograr beneficios para sus intereses. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, ser instrumentos para que Dios sea glorificado y la verdad del Evangelio sea respaldada. Si vos vivís de esta manera, tu vida va a sobresalir. En un mundo en caos, el cosmos, el orden, una vida que refleja la hermosura de personas transformadas por el Evangelio, sobresalen.
Y ese es el objetivo. La gente sin Cristo no evalúa la doctrina que nosotros estamos predicando. Ellos lo que hacen es mirar la vida, la conducta de las personas que están predicando esa doctrina. Eso es lo que ellos ven, es como el adorno, eso es lo que se refleja, eso es lo que está a ras de suelo, eso es lo que ellos van a mirar. Leí una frase esta semana, alguien dijo así: hay hombres que escriben, pelean y hasta mueren por su doctrina, pero qué pocos son los que viven de acuerdo a ella. Lo que nuestro mundo necesita son más personas que vivan en el día a día, al nivel de suelo, en las situaciones cotidianas, de acuerdo a la doctrina. Muchos hombres escriben, pelean o mueren por su doctrina. Necesitamos más que la puedan vivir. Esto va de acuerdo a muchos pasajes que ya hemos citado antes. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es que viéndolos a ustedes van a glorificar al Señor. Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que somos en este mundo. Bueno, claro, lo que vamos a adornar es la doctrina. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. Enseñanza teórica y práctica, pero enseñanza al fin. O sea, lo que estamos diciendo no es que nosotros tenemos que vivir a Cristo y que eso es suficiente. Nosotros no estamos de acuerdo con el Papa que dijo: predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras. Eso es contrario a la verdad. El Evangelio requiere palabras. No se trata solamente de conducta. Lo que vos tenés que hacer es, en ese mismo ámbito donde vos estás viviendo una vida fiel, pararte y hablar de Cristo. Vos tenés que identificarte con Cristo y hablar la verdad del Evangelio. De otra manera, la gente nunca se va a salvar. Tu vida no es suficiente para guiar a una persona a la conversión. Lo que necesitan ellos es la proclamación fiel del Evangelio. Pero esa proclamación tiene que estar adornada con una vida piadosa. Para que cuando vos le digas: mira, el Evangelio transforma a las personas, ellos puedan ver en tu vida la transformación que sucedió en tu vida. Y ellos puedan decir: es verdad, lo que se está predicando es verdad. Entonces no estamos reemplazando la predicación fiel. Pero si este mundo va a ser evangelizado, lo que necesita este mundo no es solamente que difundamos el Evangelio. Necesita creyentes en todos los niveles de la sociedad, viviendo vidas fieles, que puedan adornar ese Evangelio y que puedan entonces ser el instrumento de Dios para la conversión de muchos. Decía al principio, no menosprecies el poder que tiene una vida fiel, más allá del lugar donde esa vida sea ubicada y puesta. Aún en estos entornos tan bajos como en ese tiempo eran esclavos, ese lugar podía ser una gran plataforma para la obra del Señor. Y tal vez cuando vos pensás en la obra misionera, vos imaginás otra cosa totalmente distinta. Y el lugar donde vos estás ubicado hoy más bien te produce frustración, ansiedad. Vos quisieras escapar de esa situación para poder ser libre y salir a conquistar el mundo. Y el Señor lo que te dice esta mañana, ese es el lugar. Tal vez el Señor te dé una plataforma distinta en otro momento y te use en una forma distinta. Pero ese lugar no lo menosprecies, porque Él planea usarlo para la conversión de muchos a tu alrededor. Tal vez un pasaje que resume esto sería 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7. Mirá, en el versículo 22, Pablo en este pasaje está respondiendo una pregunta de la iglesia de Corinto. No sabemos cuál fue la pregunta, pero sabemos la respuesta.
Y la respuesta parece indicar que la pregunta era, ¿deberían los creyentes casarse o quedarse solteros? ¿Cuál es el estado óptimo para la vida espiritual? Y Pablo le va a explicar, mira, no hay un estado óptimo. En cualquier estado en el que el Señor te coloque, en ese quédate, porque en ese el Señor te va a usar para sus propósitos. Y no solamente casado o soltero, cualquier otro estado imaginable en el mundo es una oportunidad, es la plataforma, es un don que el Señor ha dado para poder usarlo para sus propósitos y no para los tuyos. Entonces, claro, capaz que casarte o no casarte tiene más que ver con tus propósitos que con los del Señor, pero para el Señor no hay ningún estorbo. Y entonces, fíjate, Pablo va a hablar de la esclavitud, versículo 22. Porque en el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, versículo 21, perdón, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, mira, si vos sos un esclavo, no pienses que de alguna manera tu vida está truncada por eso. No. Tu lugar es muy importante en la obra del Señor. Ahora, si podés ser libre, claro, ser libre sería mejor que ser esclavo. Y sí, porque ahora vos podés tomar algunas decisiones distintas a las que podrías tomar si estás bajo ese amo. Entonces, procúralo. Pero si estás ahí, no te dé cuidado, no te preocupes por eso. No es un problema. No añores, ¿no es cierto? Y no te afanes por cambiar tu situación. Y después explica lo que leí recién, ¿no es cierto? Todos somos esclavos en un sentido. Y nadie es esclavo en otro sentido. Todos estamos en la misma función. O sea, yo estoy acá, vos estás escuchando. Somos un mismo pueblo. Estamos en un mismo ejército. Tenemos un mismo objetivo. Diferentes funciones. Nadie hace lo que quiere. Todos estamos sujetos a Cristo y Él nos dirige. Él nos coloca donde Él quiere. Y Él nos va a usar de la manera que Él planeó. Entonces, todos somos esclavos. Y a la vez nadie lo es. Estás libre. No estás vos bajo alguien que está limitándote porque Dios es soberano sobre Él. Y si Él te está limitando, es porque Dios lo está queriendo así. Y Él va a usarlo para sus propósitos. Entonces, sos libre. Nadie está condicionando tu vida espiritual. Ni hay otra condición que lo haría de mejor manera que la que el Señor lo planeó. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, saltate al versículo 29. Pero esto digo, hermanos, sea en el lugar donde estés, si estás libre o si sos esclavo, si sos patrón o si sos empleado, esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Tenemos que mirar más allá de las circunstancias en las que estamos hoy y entender que estas circunstancias son el instrumento que Dios está usando para usarnos para algo que va a trascender todo esto. Cuando ya no existan estas empresas, ya no existan estos trabajos, ya no existan estas situaciones económicas, la apariencia de este mundo pasa. No pongas tu mirada en ese lugar. No hay ninguna circunstancia entonces tan baja o difícil que no pueda ser usada por Dios para sus propósitos redentivos. Ahora, ¿cómo se logra esto? Claro, uno lee esto y diría, sí, esto es lo que debemos ser, pero la verdad es que no siempre actúo de esta manera, no siempre pienso de esta manera. No logro mantener esta actitud en los momentos difíciles con esos patrones difíciles que tengo. ¿Y cómo sucede esto? Esto es una cuestión de pensamiento positivo. Lo que le estoy dando son herramientas para que ustedes puedan lograr el éxito. Bueno, quiero decirte esto, no está en nosotros el poder vivir de esta manera.
Nadie puede amar con este amor. Nadie puede morir de esta manera a no ser que la gracia de Dios obre en su ser y transforme el corazón. La semana que viene vamos a ver cómo se puede vivir esta manera. Y el eje de todo el pasaje de la semana que viene va a hablarnos de la gracia. La gracia de Dios que transforma el corazón y no nos vuelve pasivos. No es la gracia de Dios que hace que de repente de la nada nosotros ahora vivamos esta vida fiel. Es una gracia que transforma el corazón y que nos llama a una vida diligente de santificación para que podamos vivir en toda esta forma, en cada una de las etapas, en cada uno de los roles que el Señor nos puso. Esto no es la grandeza de un hombre. Esto es la obra de gracia de Dios en los corazones. Y eso es lo que esta mañana tenés que entender. La iglesia puede vivir de esta manera porque ha sido salvada por gracia y porque fue salvada para este propósito. Y la gracia del Señor se va a ocupar de que nosotros vivamos de esta manera, para su gloria. Y al final del día, lo que se vea no es lo buen trabajador que somos, sino el gran Salvador que tenemos, que puede rescatar a un hombre que no es distinto a todos los demás y convertirlo en un trofeo de la gracia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida en el entorno laboral. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad con la que tú diriges cada aspecto de nuestra vida. Tan práctico, Señor. Tú nos expones, nos dejas como desnudos a la vista tuya, Señor. Y todo lo que somos, Señor, frente a ti, necesita ser no solo expuesto, sino transformado. Y te pido, Señor, que cambies nuestro corazón. Aún esta mañana misma, escuchando tu palabra, trae convicción, que pueda haber arrepentimiento, que aún este mismo día se puedan tomar decisiones de un cambio de dirección, de un cambio de rumbo. Se puedan tomar decisiones difíciles y drásticas para vivir en esos entornos vidas que te puedan glorificar a ti. Y que ahí, Señor, el Evangelio pueda ser predicado y pueda ser adornado. Y, Señor, pueda traer la salvación que tanto anhelamos para este mundo, por la que oramos tanto, Señor. Úsanos como instrumentos. Y, Señor, no nos permita ser tropiezo para tu obra. Que nuestras vidas se vuelvan una razón más por la que el mundo rechace el Evangelio. Líbranos de esto, mantén nuestros ojos puestos en ti, ayúdanos a ser fieles cada día. En el nombre de Cristo Jesús, amén.